muy especial, sobre todo con una temática muy especial por lo general, pues siempre ha estado muy oculta, podríamos llamarla de esta manera, frente a la normalidad del deporte. Entonces, el invitado de hoy es el nutricionista Duney Cañón. Duney nos va a contar un poco de su experiencia alrededor del deporte paralímpico y especialmente el deporte en personas en situación de discapacidad. Entonces, Duney, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por este espacio en el programa Salud Unal Contigo. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia te da las gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, una experiencia bastante amplia en estos desarrollos deportivos que últimamente le han dado muchas glorias al deporte colombiano. Entonces, a los participantes, por favor, mantener su audio y video cerrados para mejorar la transmisión. Y en este momento, Duney, nos gustaría verte para arrancar la sesión de hoy. Vamos a tener 30 minutos de presentación y posteriormente pasamos a preguntas por parte del público. Duney, bienvenido. Buenas tardes, gracias, profesor John Jairo. ¿Sí me escuchan todo bien? Sí, estamos escuchando muy bien. Por favor, abres tu video. Bueno, mi video. ¿Ahí está bien? No, seguimos viendo a tu sobrina. Ahí dice que ya tengo activada la cámara. Ya miramos. Ahora creo que sí. Todavía no te vemos. Pero bueno, si gustas podemos arrancar con tu presentación. Bueno, mi nombre, como lo dijo el profesor John Jairo, mi nombre es Duney Cañón Reyes. Soy nutricionista, dietista egresado de la Universidad Nacional. Desde el inicio de mi carrera en la Facultad de Medicina del Departamento de Nutrición Humana, siempre mi enfoque fue el área deportiva y desde el primer semestre siempre optamos por ver la posibilidad de aplicar todo el conocimiento adquirido o que se fuese adquiriendo en la universidad para el deporte, bien sea deporte olímpico, deporte convencional o el deporte paralímpico, que lo practican las personas con o en situación de discapacidad. Una de las personas que siempre estuvo alentando el proceso de realizar mi sueño de contribuir en el deporte paralímpico desde el área de nutrición, desde la carrera de nutrición, pues fue el profesor John Jairo, quien era mi consejero en ese entonces, si la memoria no me falla. Hoy en día represento desde la Federación Colombiana de Voleibol a los deportistas que practican una modalidad paralímpica que es el voleibol sentado, y cada una de las modalidades del voleibol paralímpico, como es el voleibol sentado sala o coliseo, voleibol sentado playa, voleibol de pie playa con prótesis y voleibol de pie coliseo con prótesis. Desde el inicio, este año estamos cumpliendo 10 años del desarrollo de la implementación del voleibol sentado en Colombia, ya que gracias al trabajo que se realizó en la Universidad Nacional, sí, desde los primeros semestres, tuve la fortuna, creo que soy una de las personas con más fortuna que ha tenido la universidad, de poder casi ejercer cada semestre un viaje a La Habana a realizar estudios sobre deporte, y el último año de mi carrera la realicé en La Habana, donde tuve la gran fortuna de ver la disciplina del voleibol paralímpico e inmediatamente empezar a realizar un proyecto en mi estudio en La Habana para implementarlo acá en el Batallón de Sanidad del Ejército a través de alguna federación deportiva, en este caso la Federación Colombiana de Voleibol. Hoy en día me desempeño como entrenador nacional de las categorías mayores
mayores masculino, juveniles masculino y femenino, ayudando a los otros entrenadores que puedan adquirir el conocimiento para poder de aquí a mañana de la UA para hoy, gracias al trabajo que se ha hecho estos 10 años y al modelo de desarrollo colombiano para los países de Latinoamérica, estamos trabajando en función de montar el modelo, como les digo, colombiano para el desarrollo. Hoy vamos a tocar unos temas fundamentales, pero lo que sí debe quedar claro desde el principio es que cada necesidad energética de un deportista, ¿sí?, es diferente, sea la disciplina que practique, o sea si es una persona con discapacidad o es una persona que no tiene discapacidad. Debemos también plantear varios conceptos, dejar claro varios conceptos sobre qué es discapacidad, cuáles son las clases de discapacidad, qué significa un deporte adaptado, qué significa un deporte paralímpico, y así irnos metiendo en recomendaciones sobre consumo de alimentos o talleres que creemos que son necesarios en este momento con nuestros deportistas que están en casa en esta época de cuarentena. Entonces, comenzamos. Definimos qué es la discapacidad y la discapacidad. Y abres tu cámara. Perdón. Perdón, abro mi cámara. Mi cámara está abierta, profesor John Jairo. No te vemos, pero bueno, pon la presentación, por favor. La presentación sí se ve, ¿cierto, profesor John Jairo? No, todavía no vemos tu presentación. Permítame, hago aquí algo. Ahí sí lo veo yo a usted, ya yo lo estoy viendo. Parte. Ahí está activa mi cámara. Aquí va mi presentación. Ahí sí está mi presentación, profesor Romero. Todavía no vemos tu presentación. Hazlo como lo hicimos hace un momento. Sí, estoy en mostrar pantalla, una ventana y no hago toda la tarea aquí, ya la tengo acá.
Bueno, a los participantes en este momento les recomiendo un poco de paciencia. El conferencista tiene un pequeño problema técnico, pero ya está con nosotros. Muchas gracias. Tunay, ya tenemos OK con tu presentación. Tunay, ya tenemos la presentación lista. Tunay, ya podemos tener la presentación. A todos los participantes, gracias por su paciencia. Seguimos esperando al conferencista para que nos comparta su presentación. Como les había mencionado al comienzo de este espacio, el tema de alimentación y nutrición en deportistas viviendo con discapacidad es el que estamos hoy compartiendo. Y el conferencista es el nutricionista egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Tunay Cañón. La estoy compartiendo, a mí me sale profesor John Jairo, no sé si ya la tienen ustedes. Tunay, gracias. No, en este momento no vemos la presentación. Le doy mostrar pantalla. De hace un rato que mira que salió perfecta. Sí, le doy una ventana. Sí, de acuerdo. Toco una ventana, pero me sale solamente su imagen y no me deja compartir. No sé si de pronto sale Chrome quiere compartir el contenido de su pantalla, elige de acuerdo. Lo que quieres compartir, pero no me deja compartir. Hagamos una cosa, si gustas me la envías y la mostramos desde acá. Sí, envíamela a mi correo, por favor. Ya la envío. Gracias. Ya se lo envié. Gracias, ¿tú me lo enviaste al UNAL? Sí, señor, el correo que usted me referenció. Gracias.
Bueno, estoy esperando a que llegue la presentación. Está un poco, creo que lento el envío. Pero bueno, vamos a tener paciencia con este espacio que nos ofrece el colega Tunay Cañón. Y claro está el tema tan importante desde la discapacidad. Aquí dice que ya se fue, profesor. Creo que ahora sí la voy a compartir. Perfecto, pues arranquemos, por favor, Tunay. Muchas gracias. Disculpe por la molestia. Bueno, entonces debemos definir qué es discapacidad. Y la discapacidad es un término general que abarca varios contenidos, como son las deficiencias, las limitaciones y las restricciones. Hablamos de deficiencias como problemas que afectan una estructura o función del cuerpo. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Eso es decir, una persona que tenga algún grado de discapacidad, ¿qué tanta limitación tiene para ejercer su día a día? Y las restricciones son sobre la participación, como puede participar en situaciones vitales. Hablamos del deporte. Si un deportista que le faltan las dos piernas y quiere jugar voleibol, pues presenta una restricción para jugar voleibol convencional, es decir, para ese grupo específico. Pero cuando hablamos de voleibol paralímpico, es la primera persona que tiene la opción de llegar al deporte paralímpico, en este caso la modalidad de voleibol. Si lo vemos desde el otro punto de vista, pues una persona convencional puede hacer deporte paralímpico sin ninguna restricción, pero puede tener limitación física por el hecho de tener sus piernas, si hablamos del caso del voleibol paralímpico o del baloncesto en silla de ruedas. Entonces, como vemos, esto es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive, el entorno. Hoy en día hablamos de un concepto, hoy en día no, hace rato se habla de un concepto, pero hoy en día es mucho más importante, se le da el valor, y es la accesibilidad a las personas con discapacidad. Hablamos de universidad accesible, hablamos de centros comerciales accesibles, hablamos de escenarios deportivos accesibles. Si nosotros hoy en día queremos hacer un evento deportivo, lo primero que tenemos que ver es la accesibilidad para las personas con discapacidad. Así sea para una sola persona, pero el escenario debe estar adecuado para las personas con discapacidad puedan acceder. Entonces definimos qué es una persona con discapacidad. Ahí encontramos tres imágenes: fútbol visual o fútbol para ciegos, fútbol 5. La segunda imagen es silla atlética. Y la tercera imagen, voleibol sentado. Una persona con discapacidad es una persona que tiene deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo. ¿Sí? Tenemos que diferenciar qué es una incapacidad y qué es una discapacidad. A mí me pueden incapacitar por 15 días, ya que es a corto plazo. Esa incapacidad va a sanar, va a tener un buen tratamiento, me va a sacar adelante, pero no me va a impedir hacer otras cosas. En cambio, la discapacidad sí tiene un concepto más a largo plazo y me impide la participación plena y afectiva en la sociedad, en igual de condiciones que los demás. Cuando hablamos de deporte, ¿sí? La política pública de deporte está en manos del Ministerio del Deporte.
tenemos imágenes. Tenemos una imagen de una nadadora paralímpica, tenemos una disciplina de las que mayor auge tiene en el mundo, es el atletismo para personas con discapacidad, igual que el atletismo convencional, son las pruebas reinas de las competencias paralímpicas. Y los tipos de discapacidad consisten en la falta o deterioro de una alteración funcional de una o más partes del cuerpo que provoque inmovilidad o disminución. Este tipo de discapacidad física en Colombia está regida por dos federaciones que son las encargadas de los deportistas, que son FEDECIR, Federación de Deportistas en Silla de Ruedas, y FEDEPC, que es la Federación Colombiana de Deportes con Parálisis Cerebral. Hablamos de discapacidad sensorial y se divide en dos: discapacidad auditiva, que consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de oír, debe ser una sordera parcial o total. Y esta está regida por una federación que es la Federación Colombiana de Deportes de Sordos, que es FECOLDES. La discapacidad visual consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de ver, tiene una visión disminuida y tiene una ceguera, y está regida por FEDELIP. Discapacidad intelectual consiste en limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Esta federación que maneja este grupo de personas con discapacidades FEDES. Y existe una discapacidad mental que no está incluida dentro del sistema deportivo, pero no quiere decir que una persona con discapacidad mental no pueda llegar a una federación que maneja discapacidad intelectual, pero esas dependen de algo que se llama clasificación funcional. Independientemente de que una persona tenga discapacidad, debe ser clasificada funcionalmente para poder ejercer y realizar sus deportes. Hablamos de deporte paralímpico, no de deporte en el parque, no del deporte en la comunidad. Y aquí parte un concepto que es el deporte adaptado. Es aquella actividad físico-deportiva que sufre un cambio para aceptar modificaciones y posibilitar la participación de personas. Cuando yo voy al campo, ¿sí?, y me encuentro en el río y armo una cuerda y coloco un balón por encima de esa cuerda, pero estoy en el río, estoy adaptando algo del voleibol, ¿sí?, para hacerlo en unas condiciones que no son regidas ni tienen reglamento. Aquí vemos una capacitación al lado izquierdo, una capacitación con el grupo de voleibol categoría infantil en Chile. Trabajamos voleibol paralímpico como herramienta de preparación física, y al lado derecho la iniciación del voleibol paralímpico hace 10 años en el batallón de sanidad, donde ven que nuestras líneas están delimitadas por las sudaderas de ellos, teníamos una cuerda en 2 bancos y ahí nos divertíamos. Hasta ahí hablábamos de voleibol, de deporte adaptado. Definimos qué es deporte paralímpico. Estas son imágenes de deportistas paralímpicos de las Fuerzas Armadas. Tenemos al lado izquierdo un deportista de bocha, tenemos una disciplina de tenis de mesa con prótesis, tenemos silla atlética, voleibol sentado, y cada una de estas disciplinas deben cumplir, como les dije, con una clasificación funcional. Si vamos viendo y haciendo una observación algo subjetiva, podemos ir buscando si estos deportistas necesitan o no necesitan, o tienen o no tienen un gasto energético exagerado. En el caso del deportista de bocha, que está en la izquierda, que está haciendo un lanzamiento, este tipo de discapacidad depende de un cuidador o cuidadora, una persona que lo asista en su diario vivir, así como en esta categoría en el deporte. Entonces ya vamos viendo que esta persona no se alimenta por sí sola, ¿sí? De pronto su condición de discapacidad tiene disminuidas ciertas partes del cuerpo o del organismo que le impiden, ¿sí?, en el caso del sistema digestivo, la absorción de los nutrientes. Es una persona que debe alimentarse de una manera diferente, pero debemos garantizarle la ingesta calórica necesaria para la práctica deportiva. Bocha, ese deporte es uno de los deportes que tiene un mayor gasto calórico por la misma condición de discapacidad de la persona. Son personas con parálisis cerebral, son personas que han sufrido un trauma y tienen alguna disminución del movimiento, pero es uno de los deportes más interesantes del sistema paralímpico, porque como lo ven,
necesita un gasto calórico bastante importante. Entonces debemos definir qué es el deporte paralímpico. Se caracteriza el deporte paralímpico por tener un requerimiento físico y estar institucionalizado a través de federaciones y requerir una competición con uno mismo o con los demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas. Entonces nos volvemos al anterior. El deportista en silla de ruedas del lado izquierdo pertenece a FEDPC, el deportista de tenis de mesa pertenece a FEDECIR, el deportista de silla atlética pertenece a FEDECIR y el voleibol sentado pertenece a la Federación Colombiana de Voleibol. Entonces aquí nos tenemos que adentrar en lo que es la alimentación y la nutrición, pero definimos que la nutrición es un proceso involuntario y la alimentación es un proceso voluntario. Entonces debemos analizar qué tan voluntario es la alimentación para el individuo que está en silla de ruedas, haciendo bocha. Es decir, que debe contar con una persona que crea que la alimentación es un proceso voluntario y debe asistirlo día a día y por el resto de la vida. Por lo general son los padres de familia. Son los padres de familia entregados, son padres de familia que no dejan pasar ningún tiempo de comida, son padres de familia que siempre están hidratando a sus hijos, son padres de familia que siempre están pendientes de cada una de las necesidades de alimentación. Entonces, debemos determinar la capacidad versus la discapacidad del individuo para preparar y consumir los alimentos. Ya vimos que el señor de bocha no lo puede hacer, entonces dependemos de un cuidador. Y dependemos también del grado de limitación. Una persona puede tener sus dos piernas, pero le pueden faltar sus dos brazos y es un deportista de atletismo, pero no puede preparar sus alimentos. Debe siempre contar con un cuidador o una cuidadora. Entonces entra la pregunta, ¿qué puedo hacer yo o si necesito de un cuidador para garantizar que mi consumo de alimentos está de acuerdo con el gasto energético de mi práctica deportiva, en este caso de deporte paralímpico? Segundo, en estos momentos de la pandemia nosotros estamos entrenando desde la casa con nuestros atletas. ¿Qué debemos nosotros garantizar? Debemos garantizar que la intensidad del ejercicio del entrenamiento debe mantenerse entre un 60 y un 85% de la última parte del entrenamiento antes del aislamiento obligatorio. Entonces, debo consumir menos alimentos en mi casa por una sencilla razón de que ya no tengo ese gasto necesario de desplazarme a mi centro de entrenamiento. Como ya no estoy trabajando sobre el 100% del día que me mandaron al aislamiento, pues debo garantizar que el consumo de alimentos disminuya. Pero sí debo garantizar también que la densidad calórica aumente para evitar que las personas, cuando salgamos de la crisis de la pandemia, nuestros deportistas estén subidos de peso, estén bajos de forma y hayan alcanzado un pico de desentrenamiento, ¿sí?, que no buscábamos con el aislamiento. Ahora, acordémonos que el desentrenamiento es la capacidad que tiene el organismo de disminuir las cargas, pero de una manera metodológica. No es dejar de hacer ejercicio por dejar de hacer ejercicio, porque estos deportistas dejan de hacer ejercicio, pero no dejan de consumir los alimentos en la misma proporción de cuando hacían ejercicio. Entonces, por eso debemos garantizar que la carga esté entre el 60 y el 85% de la última parte de su entrenamiento, o sea, el último día antes de la cuarentena. Tercero, debemos garantizar que el trabajo aeróbico sea mínimo, ¿sí?, mínimo, y no garanticemos la pérdida de la fuerza muscular. Una de las habilidades que más se pierde en esta época de aislamiento es la pérdida de volumen muscular, la pérdida de la fuerza. Y el siguiente que se pierde es la resistencia, y eso lo damos a través del trabajo aeróbico. Entonces debemos obligar a nuestros deportistas que hagan cierta cantidad de ejercicios en la casa. Pero ¿qué hacemos con el señor en silla de ruedas que no puede desplazarse? Aparte de garantizar esa persona que es su cuidador o su cuidadora el consumo de alimentos, esta persona casi se convierte en su entrenador día a día. Es decir, que esta persona debe acompañarlo a entrenar,
ya acompañarlo a alimentarse, preparar los alimentos, ir a hacer un mercado, ver y hablar con el nutricionista o la nutricionista de su respectiva región sobre cómo suplementarlo. Acordémonos que la suplementación va de la mano de acuerdo al grado del entrenamiento. No una persona que haga deporte necesariamente necesita suplementarse. Debemos manejar conceptos de intensidad del entrenamiento versus el volumen del entrenamiento. El cuarto punto que nosotros vemos en esta época de la pandemia es la motivación hacia la alimentación saludable en todo momento. No todo lo malo, no todas las crisis son malas. Hemos hecho un análisis con los deportistas y hemos encontrado que gracias a esta situación de la pandemia, los deportistas se están alimentando mucho mejor hoy en su casa que cuando van al entrenamiento. El deportista que va al entrenamiento tiene que muchas veces desplazarse en su silla de ruedas. Hemos encontrado deportistas que viven en Soacha y tienen que venir a entrenar al centro de alto rendimiento en la calle 63. Y se vienen en su silla de ruedas. Y aparte de eso, tienen que entrenar 3-4 horas. Y aparte de eso, su consumo de alimentación es muy pobre y tienen que volverse a la casa. Entonces el gasto calórico de ellos está casi 3 veces por encima de lo que realmente necesita para entrenar. Y si le sumamos a eso que llega a la casa y no garantizamos la seguridad alimentaria de ese deportista, el acceder a los alimentos, de pronto es una persona que tiene bajos recursos, de pronto es una persona que está con un subsidio o con una bonificación del Ministerio del Deporte o de su departamento, pero tampoco le puede alcanzar. Entonces tenemos que hacer una intervención desde la nutrición para educar a ese deportista hacia el consumo y el gasto energético adecuado junto con el de su familia. Debemos garantizar que el gasto de energía sea óptimo. Si vamos al sistema deportivo, muchas de las personas con parálisis cerebral tienen deficiencias en los procesos de absorción, tienen deficiencias en el proceso de deglución. Entonces, cómo preparar esos alimentos es importante y solamente lo sabe su cuidador, que como les digo está 24 horas y lo acompaña a la competencia, es el ayudante en la competencia nacional o internacional. Si hablamos de la parte de la muscular, hay deportistas que no cuentan sino con una sola extremidad superior o no cuentan con ninguna extremidad superior e inferior, y eso nos hace que no puedan acceder a la manipulación de los alimentos. Entonces siempre van a tener un cuidador. Cada una de las partes de los sistemas que tiene un deportista, sea olímpico o paralímpico, debe ser garantizado, ¿sí?, a través de la alimentación y del entrenamiento y la alimentación. Entonces es fundamental entender que no hay diferencia entre la alimentación de un deportista y el requerimiento de un deportista desde el punto de vista de la necesidad de recuperarse después del entrenamiento. Lo único que varía es el grado, ¿sí?, el grado de discapacidad que me hace que mi índice de masa corporal sea diferente a las personas convencionales. Coloquemos un ejemplo claro. El índice de masa corporal de una persona convencional que hace voleibol, ¿sí?, puede estar entre 22 y 23.8. Pero está predominando la parte muscular, el compartimento muscular. En una persona que hace voleibol sentado, ¿sí?, y que no tiene las dos piernas, nosotros tenemos que calcular esa pérdida de esos dos segmentos para poder hacer nuestro cálculo calórico, para que esa persona no supongamos que es voleibolista convencional y termine consumiendo la misma cantidad de energía que un voleibolista del olímpico. Entonces debemos ser claros, hoy en día no existe una manera, estamos adaptando test para poder evaluar la parte antropométrica de los deportistas con discapacidad. En la Universidad del Valle sí existen varios estudios, en la Universidad Nacional hemos tratado de hacer a través del Departamento de Fisioterapia algunos trabajos para poder determinar un gasto calórico, pero debemos partir de una antropometría que no está todavía estandarizada. Hay muy buenas intenciones, pero necesitamos avalar todos esos test que estamos implementando. Hay unos aspectos a tener en cuenta en deportistas paralímpicos en condición de discapacidad.
Existe apoyo a los deportistas con discapacidad en las regiones. Todos ellos tienen su subvención, no es un sueldo, es un reconocimiento que le hacen por logros. ¿Es mínimo? Sí, pero muchas veces hay deportistas con parálisis cerebral, como ocurrió en Guadalajara 2011 y en Londres 2012. Un deportista de una vereda que tenía un problema con parálisis cerebral y era atleta, y ese deportista era tan bueno en sus competencias que divinamente podía mantener a toda su familia solamente con los logros deportivos. Era deportista apoyado, era deportista de élite, tenía mucho reconocimiento y le daban una subvención bastante importante. El control y apoyo a los deportistas paralímpicos de élite tiene hoy en día una connotación bastante importante del Ministerio de Deporte y Comité Paralímpico. Hemos logrado equipo de las ayudas del Comité Paralímpico junto con el Comité Olímpico y se le ha dado casi el mismo valor económico, el mismo valor en la retribución de medallas para que ellos puedan acceder a sus suplementos nutricionales, a hacer su mercado correspondiente, a participar de charlas a través del grupo biomédico de Coldeportes en temas de nutrición y así educarlos hacia la toma de buenas decisiones a la hora de consumir alimentos. A los deportistas paralímpicos hoy en día se les ejerce un buen control por parte del grupo biomédico de Mindeporte. Son la tacita de plata que el Comité Paralímpico y Mindeporte tienen, porque hay que cuidarlos como cualquier deportista y vale la relación igual que un deportista olímpico. Una de las problemáticas que tenemos hoy en día con los deportistas paralímpicos es que la mayoría de deportistas, hablemos del 50% de las personas con discapacidad que hacen deporte, consumen algún tipo de medicamento. Esos medicamentos pueden tener alguna repercusión porque pelean por la absorción de nutrientes y entonces no estamos haciendo levantando una buena estadística sobre el consumo de alimentos y medicamentos de los deportistas para poder alcanzar el alto rendimiento. Sumamos a esto que si una persona que consume medicamento y no es reportado a su grupo biomédico de su región o del Ministerio del Deporte o Comité Paralímpico, pues está infringiendo las normas de la WADA, que es la Organización Mundial Antidopaje, que habla sobre el consumo de sustancias prohibidas. Y si esa persona toma un medicamento y no lo reporta, y le hacen prueba antidopaje y sale adverso positivo, pues esa persona es considerada que se está dopando porque no avisó. Entonces la responsabilidad muchas veces, esta es una responsabilidad importantísima para el entrenador, para el médico, para el nutricionista, sobre todo en el consumo de suplementos, que muchas veces los suplementos no cumplen con los requisitos de INVIMA, no cumplen con los requisitos de buenas prácticas de elaboración. Entonces ahí es donde el nutricionista debe estar muy despierto o despierta para poder no caer en errores, porque así el deportista consuma ese medicamento y cae en el error de la cadena, se lleva al médico, se lleva al entrenador, se lleva al nutricionista, se lleva al fisioterapeuta. Algunos de los deportistas que adquieren discapacidad la adquieren en edad adulta y ya vienen con unos hábitos alimentarios un poco errados. Entonces es función de la nutricionista o el nutricionista y del cuerpo biomédico cambiar esa tendencia del consumo de medicamentos, del consumo de alimentos. El caso ejemplar es los deportistas de las fuerzas militares. Son deportistas que caen a los 22, hay unos que caen a los 32 años y se convierten en deportistas y traen unos errores a la hora de alimentación bastante malos, que lo que hace a ellos es consumir mucha energía, pero no es una energía que les sirva a la hora del entrenamiento. Ya hablamos de calorías vacías. Ellos están acostumbrados a hacer mucha carga, eran personas que andaban 7, 8 horas, 12 horas con 6 arrobas en el hombro, entonces tenían que comer lo primero que alcanzaban. Entonces, educarlos hacia el control de la alimentación y el deporte de alto rendimiento es bastante difícil. Diferente a los niños que tienen algún accidente, ¿sí? Quedan con una discapacidad, o los niños que nacen con discapacidad logran esta educación a través de sus padres y sus cuidadores y su educación hacia el consumo adecuado de alimentos y de medicamentos y de suplementos es mucho mejor en comparación con las personas que caen en discapacidad en edad adulta. En esta época debemos tener en cuenta varias cosas.
¿El gasto energético está aumentado por su propia condición de deportista? Sí. Pero en esta época de cuarentena, el gasto energético hay que preguntarse, ¿es igual, bajó o se mantiene? Tenemos deportistas de élite que por su misma condición deben consumir, tienen un gasto energético de 5.000, 5.500 calorías. Pero en esta época de cuarentena se debe garantizar mantener su plan de entrenamiento lo más bajo posible sin perder la forma deportiva y garantizar una muy buena educación alimentaria, ¿sí? Y garantizar que la persona cumple una de las tareas fundamentales y es la alimentación. Nosotros los entrenadores nos vemos abocados a creer en nuestros deportistas, pero coloquemos el ejemplo, nuestro deportista le pongo el entrenamiento todos los días, virtualmente. Él lo ejecuta, me envía toda la información video, por fotografía, ¿sí? Y él ejecutó. Pero esa persona, antes de la cuarentena, hacía muchas otras cosas. Hoy en día, él entrena, desayuna y posiblemente se va a dormir o a descansar. Entonces, debemos casi garantizar que el entrenamiento va a ser todo el día, ¿sí? Manteniendo la carga, repartirla durante todo el día, así como repartir la alimentación durante todo el día. Es decir, que debe ir de la mano entre el entrenamiento deportivo junto con el consumo adecuado de alimentos. Los deportistas presentan diversos hábitos de consumo de alimentos y ahora en casa logran un rendimiento óptimo. Cuando hablamos de rendimiento óptimo es que no pierdan su forma deportiva, y estos deportistas incluso hemos encontrado que están en su peso ideal. ¿Por qué? Porque la cuarentena nos ha llevado a comer bien. Existe una buena asesoría nutricional en la época de cuarentena, pero existe algo en los cuales vemos la problemática, y es esa parte psicológica y la alimentación. ¿Qué tanto la psicología la necesitamos en estos momentos de cuarentena para garantizar que es una tarea fundamental y tenemos que unir fuerzas junto, nutricionistas, entrenadores, deportistas y psicólogos para garantizar y que nuestros deportistas no se vayan a deprimir a la hora del encierro y no consuman los alimentos adecuados, la cocción en tiempos adecuados y los suplementos no se conviertan en las comidas principales. Como les dije, hemos encontrado un consumo elevado de frutas y verduras gracias a la cuarentena. Entonces, esto es fundamental, pues sabemos que las frutas y verduras, las vitaminas y microelementos son fundamentales para la absorción de los macronutrientes y me garantizan un óptimo entrenamiento y no pérdida de la forma deportiva. Existe un control de alimentos ahora en casa. La crisis nos ha llevado a ser muy racionales a la hora de la compra de alimentos. Los deportistas, hablamos en el caso de los deportistas con discapacidad, están llevando un control estricto de cuánto dinero tengo, cuánto debo comprar, cuánto debo gastar y cuánto debo ahorrar. Que en principio pues son las premisas del entrenamiento deportivo. ¿Cuánto tengo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo gastar? ¿Y cómo ahorro energía? Y eso lo están llevando a la práctica a la hora de consumir alimentos y están garantizando acceder de parte del Ministerio de Deporte y del Comité Paralímpico y las diferentes federaciones que los deportistas puedan acceder a tener una seguridad alimentaria, puedan acceder a que sus mercados los tengan de una manera rápida, acceder a que su pago mensual esté al día. Hablamos de los deportistas paralímpicos. Hoy en día hablamos de la educación a los deportistas sobre la mejor manera de suplementación en época de cuarentena. La suplementación no puede ser el reemplazo de los tiempos principales de alimentación. Se encontró deportistas que estaban utilizando la suplementación, ¿sí?, como desayuno, almuerzo y comida, y si les queda le dan onces y le dan nueves. Eso lo que nos está acarreando es una pérdida, ¿sí?, una pérdida de energía versus el entrenamiento deportivo. Sobre todo esto vemos en deportistas que necesitan un alto consumo de proteína extra. Hablamos de deportes de fuerza. Pues estos deportistas deben estar
educados desde el Ministerio de Deporte y del biomédico a través de los nutricionistas o los nutricionistas para poder acceder y comportarse de una manera que no se vean ellos agredidos, porque es una población que ven que los suplementos es lo más importante para ellos. Entonces debemos mantener un consumo adecuado de alimentos para estos deportistas y venderles la idea que la suplementación es importante, pero debe bajar en función de que estamos en una cuarentena. Un ejemplo de un taller de alimentación para deportistas con discapacidad, y esto igual puede pasar para el deportista olímpico o que no tiene discapacidad, es reordenar y reforzar un vocabulario que maneja cualquier deportista o cualquier persona que hace deporte. Hogar, familia, hijo, padre, madre, alimento, tiempo de comida, mercado, entrenamiento, alimentación, nutrición, colegio, salud, actividad física, amigos, bienestar e independencia. Hoy en día, por el aislamiento obligatorio, por la cuarentena, estas son las palabras principales que utiliza un deportista y hoy en día tienen un orden diferente para ellos. Ellos le dan hoy en día en su casa más importancia a la alimentación para tener un buen entrenamiento, ¿sí? Y así ver que está llegando a un proceso de nutrición óptimo. Le están dando mucho más importancia a la familia y al hogar. Es decir, no es excusa para los que estamos presentes, que hoy en día nos damos cuenta que podríamos haber hecho mejores cosas sin llegar al aislamiento. Hoy hacemos cosas del hogar, somos más familiares, queremos más a nuestros padres, la actividad física para nosotros hoy en día tiene un valor importante, la salud y la alimentación, hacemos parte de la alimentación. Y sobre todo de la preparación. Una de las, como dije, no hay mal que dure 100 años en mi cuerpo que lo resista, pero esto nos ha hecho ver la alimentación y la preparación de alimentos en familia como lo más importante en función de ver que la pandemia o este tipo de actividades que nos ha llevado al aislamiento no deben ser obligatorias para llegar a esa conclusión. Le damos más valor a nuestros padres, le damos más valor al alimento, comemos en familia. Los deportistas con discapacidad por lo general los ve uno comiendo solos, los deportistas comen de afán, el entrenador come de afán, entonces el deportista come de afán. Entonces creo que es el momento de realizar y reordenar y reforzar vocabularios hacia el entrenamiento deportivo, no solamente de las personas con discapacidad, sino de las personas que hacen deporte, sean del deporte olímpico o paralímpico. El deporte paralímpico no es alto rendimiento, tenemos que preguntarnos eso. Entonces, no sé si profesor John Jairo va a presentar el video. Aquí sí, por favor, presenta el video. Listo, ahí está el video. Definimos si esto es alto rendimiento, esta es la participación de Colombia. ¿Sí corre bien, profesor John Jairo? Sí, lo estamos viendo bien, gracias. Deportistas amputados por víctimas de una antipersona. Colombia rojo, Brasil amarillo. Estados Unidos blanco, Colombia azul.
rojo Colombia, negro Canadá. Brasil amarillo, rojo Colombia. Amarillo Brasil, Colombia rojo. El equipo nacional de Colombia, Estados Unidos blanco, Colombia azul. Quédate en casa, los triunfos en las medallas pronto llegarán. Debemos dejar algo bastante claro, y es que el trabajo en competencias nacionales e internacionales, quien más trabaja aparte del deportista y el entrenador es él o la nutricionista, porque tiene que estar. Por eso en las competencias internacionales van 3, 4 nutricionistas encargadas de revisar deportista por deportista, porque ese consumo extra o ese déficit de consumo puede estar peleando o pensando que le ayudan. Eso realizamos el trabajo del grupo biomédico a través de las personas que hacen respaldan el deporte de las personas con discapacidad, pero el trabajo de la o del nutricionista es bastante importante. Los invito a que podamos reforzar esta área de la nutrición y el deporte para garantizar más medallas y más triunfos para Colombia. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Toney Cañón, por tu muy bonita conferencia. Definitivamente es un tema que está descuidado en muchos países del mundo, pero que afortunadamente profesionales de diferentes áreas y también tú, pues han llevado una bandera importante para que estas personas salgan adelante en muchos aspectos, y sobre todo darle gloria al país y ver que detrás de una supuesta discapacidad, que la vemos de pronto así, muchas de las personas que pues en teoría tenemos toda la funcionalidad, son personas que en su momento nos dan un gran ejemplo como héroes, como personas que mentalmente son mucho más fuertes que muchos de nosotros. En este momento damos paso a las preguntas, 5 minutos para ellas. Por favor, hacerlas en el chat y yo las voy comunicando a nuestro conferencista invitado. Mientras hacen las preguntas, yo te voy a hacer una de las preguntas. ¿Cuál ha sido de los retos nutricionales con estos deportistas en situación de discapacidad? El reto más grande que hemos encontrado y en el cual hemos encontrado eco en la Universidad Nacional y otras universidades de Bogotá es que hemos dado la tarea de hacerle entender a la academia que lo que está escrito para las personas, para el deporte de las personas convencionales, no es lo mismo para las personas con o en situación de discapacidad. Es decir, que hemos creado, desde el punto de vista de antropometría, estamos validando unos test de evaluación, unas medidas, obviamente esto requiere tiempo. Hemos hecho muy buenas análisis del consumo de alimentos, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, en el CRI, a través de los pasantes del área de servicios de alimentos de la universidad. Es decir, que hemos hecho eco en decirle a la academia, las personas con discapacidad existen en las áreas
en una de estas áreas del deporte y necesitan de la investigación y necesitan del apoyo de la academia. O sea que ese es uno de los retos más grandes que hemos tenido y que lo estamos logrando. Bueno, para nuestros participantes, las personas que nos siguen por este medio, en el canal YouTube encontramos todos los videos que hemos generado en este programa Salud Unal Contigo para que ustedes los vuelvan a ver. Hay muchos temas posiblemente de su interés. Simplemente buscan Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y encuentran este canal. Bueno, no nos han hecho preguntas todavía, entonces yo sigo con las mías. Tunay, en este momento es fácil acceder para una persona en situación de discapacidad que está interesada en iniciar un proceso deportivo. ¿Es fácil las oportunidades? El acceso al deporte, como les dije al inicio, es la política sobre el deporte para personas con discapacidad, está en manos del ministerio. El Ministerio del Deporte tiene esa política y debe garantizar que todas las personas en condición de discapacidad tengan el mismo derecho a hacer deporte, independientemente que lo hagan de forma recreativa, lo hagan de forma competitiva o de alto rendimiento. Hoy en día, hacia el alto rendimiento, decimos que es más fácil hoy que hace 10 años. El sistema deportivo paralímpico, el sistema del deporte nacional a través del deporte paralímpico es casi uno de los ejemplos para el continente. Tiene buen desarrollo, hemos tenido muy buenos logros a nivel internacional y las personas cada vez ven a esas personas que ganan medalla de oro como sus héroes a emular. Entonces se está pegando muchas más personas en condición de discapacidad a hacer deporte. Existen programas en cada una de las regiones del país, en cada instituto de deporte departamental o municipal, que tiene muy buenos recursos para las personas que quieran hacer actividad física, deporte y deporte de alto rendimiento, deporte paralímpico, a la hora que ellos quieran. Obviamente hablamos de es mucho más fácil para las personas jóvenes que para las personas mayores, pero existen programas también sobre actividad física y deporte en las regiones para las personas mayores que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, aquí ya tenemos dos preguntas en nuestro chat. Diana Zuluaga Velázquez pregunta: ¿puede la clasificación funcional de cada deportista aumentar o disminuir el gasto calórico o no tiene ninguna relación? No habla, la clasificación funcional no incide en que aumente o disminuya el gasto calórico. Lo que sí podemos decir es que una persona, hablemos del ejemplo más claro, es el voleibol sentado. El voleibol sentado tiene dos tipos de clasificaciones, o me dan resultados dos tipos de clasificaciones funcionales. Que es BC1, es un deportista que tiene discapacidad y durante toda su vida podrá jugar voleibol sentado porque la discapacidad la va a tener. Y existe el BS2, que es un deportista que posiblemente tiene una discapacidad mínima, y esa discapacidad mínima lo hace tener sus dos piernas con respecto a una persona BS1 que no tiene sus dos piernas. Si lo hablamos desde el punto de vista de la física, pues tener dos piernas, estamos hablando casi de 30 kilos más de peso, pues con respecto al que no tiene las dos piernas, va a ser mucho más va a tener mucho más gasto calórico la persona que tiene las dos piernas, ¿sí? Pero si lo hablamos desde el punto de vista de entrenamiento deportivo, si esa persona BS2 que tiene las dos piernas, entrena mucho y es una selección nacional y cumple con los requisitos de entrenamiento, ¿sí?, pues va a gastar menos energía con respecto a la persona que le faltan las dos piernas hoy decide entrar a jugar voleibol sentado. Entonces, la clasificación funcional ni me sube el gasto calórico ni me lo disminuye, pero sí puede ser que una persona en un BC2 que tiene las dos piernas tenga un gasto calórico más porque tiene que arrastrar mucho más peso para poder ejecutar técnicamente las habilidades propias, en este caso del voleibol sentado. Muy bien, gracias. Manuela García nos pregunta: ¿qué suplementos son necesarios para un deportista con discapacidad? De igual manera, ¿se puede considerar el entrenamiento deportivo en niños en condiciones de discapacidad? Muchas gracias. Bueno, hoy en día los suplementos nutricionales son los mismos para las personas
lo utilizan las mismas personas del olímpico o del paralímpico, o personas convencionales que hacen deporte de alto rendimiento, o personas con discapacidad que hacen deporte de alto rendimiento. No hay diferencia en el consumo de los suplementos nutricionales, pero sí debemos ver que hay deportes, en el caso como deportes de parálisis cerebral, ¿sí?, que de pronto tienen comprometido, como les dije anteriormente, la absorción a nivel del tracto digestivo, ¿sí?, los procesos de absorción, y eso puede evitar o llevarlos a que a la hora de rendimiento su estómago se sienta un poco con sensación de llenura y puede evitar llegar a su óptimo desarrollo deportivo. Pero si nos vamos a lo que es el suplemento nutricional como tal, no existe suplementos nutricionales para personas con discapacidad ni para personas que no tienen discapacidad. Ahora, el entrenamiento paralímpico para niños, igual que cualquier entrenamiento para personas o para niños, bien sea el deporte convencional o el deporte olímpico, pues no hablamos de entrenamiento como tal en categorías menores, hablamos de juego, de lúdica, para llevarlo hacia la competencia o hacia que genere mejores habilidades para la práctica deportiva. Igual que el voleibol convencional o el atletismo convencional, y el niño llega y lo que quiere es jugar, y muchas veces correr, no le importa la técnica, y el entrenador tiene que ser una persona idónea para poder determinar y caracterizar a ese niño en esas etapas de entrenamiento. Igual pasa en el deporte paralímpico. Los niños que llegan al deporte paralímpico quieren jugar primero, y entonces vamos quemando etapas hasta llevarlos hacia el alto rendimiento. Lo que sí podemos hoy, y lo hemos visto con el voleibol paralímpico, con el levantamiento de pesas, con el fútbol de ciegos, es que el deporte paralímpico, si lo incorporamos en las personas o en los deportistas o en las escuelas de formación deportiva con niños que no tienen ninguna discapacidad, eso les eleva su motivación hacia los logros, porque ellos ven a una persona que tiene discapacidad y ellos se reevalúan, ¿sí?, y dicen, ¿cómo es posible que yo tenga todo y no haga ni la tercera parte de lo que hacen las personas con discapacidad? Entonces, desde el punto de vista psicológico, sí podemos llevar eso para el otro lado, hacia el convencional, pero debemos respetar siempre los criterios del entrenamiento en las edades tempranas, y deben manejar la menor cantidad de carga posible, sino llevar la lúdica como parte del entrenamiento. Excelente. Bueno, ya con esta última pregunta terminamos. A todos los participantes, muchas gracias por estar en este espacio. Nuevamente les repito, nuestro hashtag numeral Salud Unal Contigo, y nuestro canal YouTube lo pueden conseguir bajo el nombre de Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, síganos por favor. Mañana tenemos 3 conferencias también a las 8, 11 y 5 de la tarde. A Tunei, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por contarnos tu experiencia y obviamente toda esta información responsable que hace parte, como no, de una cantidad de investigación, y una investigación que prácticamente ha sido muy de la mano de muchos otros profesionales que acompañan a estos grandes deportistas. Y pues recordarle a Tunei que esta es tu casa, la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, y claro está, la carrera de Nutrición y Dietética. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad, Tunei. Mil gracias. Un gusto. Saludos a todos. Buenas noches. Feliz noche para todos. Gracias.